tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el programa de la Semana de la Sustentabilidad Urbano-Ambiental y Cambio Climático, desafíos para la ciudad, la arquitectura y la construcción. De acuerdo a como teníamos previsto en este programa, el panel de este turno es el referido a criterios bioclimáticos aplicados al diseño, los aportes académicos más las experiencias profesionales. Nos van a acompañar la arquitecta Adela Villaverde, docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, titular de Construcciones 4, de esa facultad, la arquitecta Celeste Sicardi y los arquitectos Rogelio Marchena y Gretel Caruso, que tienen un estudio profesional muy joven, muy reciente. A ver si sigue. Bueno, no sé. No, Celeste dice que no es joven, pero es una profesional que tiene mucha experiencia en el trabajo, digamos, en la aplicación de los criterios bioclimáticos en la construcción. Así que, bueno, la idea de este panel es que la disertación va a ser en el orden que fueron presentados. Posterior a cada una de las intervenciones se pueda hacer una pequeña ronda de preguntas o de reflexiones y, bueno, después, si el tiempo lo permite y bueno, y hay voluntad, se puede hacer un intercambio de opiniones al cargo de las 3 presentaciones. Así que ahora, bueno, los dejo con la arquitecta Villaverde. Muchas gracias, Laura. Bien. Se me fue. Ahí está. Bien. Muchas veces desde la arquitectura concebimos la vivienda como más que un abrigo. Lamentablemente ese abrigo no se piensa desde la envolvente del edificio, sino simplemente desde el requerimiento que ese edificio tiene para el ser humano en función de las necesidades ambientales, o sea, de ese confort humano. Ese confort para lograr cierta estabilidad desde el punto de vista climático, ciertas necesidades desde el punto de vista de la iluminación natural, excesiva o no, entonces mayor electricidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para generar esa necesidad que no está contemplada desde el punto de vista del envolvente, lo que hacemos es requerir una enorme cantidad de energía. Así es que aparece en ese sentido, en esa enorme cantidad de energía requerida, un problema bastante serio. Sobre todo si pensamos que más del 50% de la energía que se produce la demanda la vivienda. De alguna manera, entre la producción de los materiales para la construcción, entre la misma evolución de la construcción, así como en el funcionamiento de la misma. En los años 70, vamos a ir recapitulando un poco para ver por qué el tema del bioclimatismo. En los años 70, por allá, aparece un problema bastante severo, como es el agotamiento, supuesto agotamiento del recurso, en ese sentido del petróleo. El petróleo, como ustedes sabrán, es un enorme generador del recurso, en este caso de energía fósil, enormemente contaminante. Pero el mundo parece que no se mueve sin energía, cada vez más energía, cada vez más energía. El que tiene energía tiene poder, obviamente. ¿Cómo fue el tema de la crisis? Bien, los árabes parece que no estaban de acuerdo con el valor del crudo y dijeron, bueno, no hay más petróleo. Ante esa alternativa, se empezó a ver de qué manera se podía suplir parte de esa energía. Y apareció el sol, el descubrimiento del sol como una fuente inagotable de energía. Siempre estuvo, pero parecía que estaba escondida por esas prácticas de diseño que tenían más que ver con incorporar energía para la iluminación, energía para la calefacción, energía
para el aire acondicionado y no se tenía en cuenta el recurso que es directamente renovable, como puede llegar a ser en este caso la energía térmica del sol. Aparece obviamente el petróleo nuevamente, no era tan extinguible el mismo, pareciera, porque se eleva el precio del crudo y nuevamente tenemos, se deja deja de ser tan importante el tema del diseño solar, que es ahí donde empieza a aparecer. Cuando esa energía solar se desarrolla en la arquitectura justamente el tema del diseño solar. Pero claro, en el tema de diseño solar solamente se tiene en cuenta exactamente eso, el sol, la acumulación solar, algunos elementos que caracterizan el tema, pero no mucho más allá. Desarrollándose un poquito más para acá, en otras experiencias, aparece lo que sería la arquitectura bioclimática. Los principios de la arquitectura bioclimática tienen en cuenta otros elementos como son el recurso del lugar, el clima, el sitio, las brisas. Fundamentalmente, el arquitecto debería conocer el sitio donde vive, conocer las características de clima de ese sitio y actuar en consecuencias. Los principios físicos que rigen las posibilidades de actuar respecto a esos elementos. La posibilidad de acumular energía térmica, de no dejar que entre esta energía térmica, de barrer con el calor excesivo, etc. Los principios de masa. Muchos de los principios que se van incorporando poco a poco en lo que es la arquitectura bioclimática llega hasta nuestros días entre lo que sería sistemas pasivos hasta lo que son sistemas activos, donde necesitamos ya otros tipos de elementos que nos permitan a nosotros considerar hasta la automatización de los controles de los elementos que cubren la envolvente. También aparece otro concepto en los criterios bioclimáticos, que es la calidad de la envolvente, los materiales que componen la envolvente. Mientras en la arquitectura solar se tenía más en cuenta, digamos, el ingreso solar y quizás la aislación, simplemente, aparecen los materiales, empiezan a aparecer los materiales aislantes como una innovación tecnológica. Cuando se empieza a desarrollar la arquitectura bioclimática, empiezan a aparecer otros elementos, muchos más, no sé si complejos, pero donde el arquitecto debe empezar a conocer un poquito más en profundidad lo que son los principios físicos probablemente. Y acá lo que deberíamos empezar a entender es que esos materiales no solamente debemos saber cómo se comportan, sino cómo adecuadamente los tenemos que calcular. Calcular cuánto de esos materiales necesitamos colocar para que actúen de una determinada manera. Es decir, no, yo voy a colocar toda una pared acumuladora y después esa acumulación es excesiva para lo que yo necesito en ese ambiente. Entonces, aquí comenzamos a entender que es necesario no solamente comprender los principios de la arquitectura bioclimática, sino además adecuar esos principios a los cálculos necesarios para adecuar, digamos, para que funcione adecuadamente cada uno de los ambientes o cada una de esas cuestiones en función de los requerimientos que uno tiene en cuenta.
Y acá una de las cosas que hoy decía Guillermo me pareció que justo pegaba con lo que decíamos nosotros. En realidad, en la materia Construcciones 4, que es cuatrimestral, que es la que cierra el taller vertical de construcciones en el que estoy, nosotros incluimos el tema, estos temas prácticamente desde lo que sería el cálculo de lambda, de K, digamos, de calidad térmica de los materiales. Luego el cálculo de globalidad térmica con el G, pero nos hacía falta profundizar un poquito más ciertos aspectos de diseño. No nos bastaba con que los alumnos supieran cuáles eran las zonas bioclimáticas de la Argentina y cuáles eran las recomendaciones de diseños para cada uno. Necesitábamos saber qué hacían, cómo operaban con esas recomendaciones de diseño, y de ahí pensamos también en qué responsabilidad tiene el arquitecto en el entorno construido. Y si decíamos que generamos un enorme consumo de energía térmica al construir, si la vivienda es una enorme consumidora de energía, quiere decir que también es un enorme responsable del cambio climático. Por lo tanto, deberíamos hacer una reflexión un poquito más profunda sobre estos aspectos y pensar que cuando diseñamos, el peso económico, el peso ambiental de aquello que diseñamos es muchísimo mayor de lo que creíamos. Así es que pueden aparecer distintas cuestiones u opciones. Una es desarrollar un envolvente lo suficientemente eficiente como para, podríamos decir, tener una certificación que nos permita que la misma gaste mucha menos energía, o podríamos decir, tenga un costo energético menor. Para ello tendríamos que tener algún tipo de política que incentivara a aquel que construye a que aparezcan estas cosas, a que las viviendas que se construyan tengan una certificación A, por ejemplo, B o C, me parece. Para lo cual el usuario o aquel que construye deberá tener en cuenta también una mayor inversión, si bien la amortización que hace con el menor consumo cada vez se hace más corta en tiempo. A ver, bien. O esta otra opción, a partir de esa reflexión que nosotros hicimos, es desarrollar una apuesta en una materia electiva. Esa materia electiva empezó hace más de 15 años, empezamos con lo que era diseño bioclimático, fue variando, obviamente en 15 años uno va cambiando muchas cosas, va aprendiendo y desaprendiendo. La experiencia a veces nos marcan otras cosas y de pronto aparece como este título, La Casa Sana. Y quiero explicar que aparece la Casa Sana envolviendo el criterio de diseño bioclimático, pero complementándolo. ¿Por qué? Porque también aparece el otro criterio que es el de, síndrome del edificio enfermo. Hace algunos años también aparece un médico a conversar con nosotros, doctor Tolcachier, me acuerdo, y nos habla de lo que era el síndrome del edificio enfermo. Por supuesto, si nosotros como arquitectos diseñamos edificios que enferman, ¿de qué manera nosotros podemos mitigar esos problemas que ocasionamos diseñando edificios que enferman? Básicamente, ¿por qué? Porque son edificios generalmente herméticos que producen distintos tipos de síntomas o de problemas, no solamente físicos, sino psíquicos y cognitivos. No voy a explayarme sobre estos temas, pero hay mucha bibliografía sobre este tema y si no, si quieren,
cursen la materia, que es muy interesante. Sí, ¿es interesante o no es interesante? En ese sentido, me parece también que es importante hacer este tipo de evaluaciones o de reflexiones. La importancia o el grado de responsabilidad que uno tiene cuando diseña una vivienda. Cuando uno diseña una vivienda, la diseña para alguien. No es un elemento vacío. La diseña para alguien de carne y hueso, que tiene ciertas características, que vive de alguna manera, no vive como yo. No vive como cada uno de nosotros, vive de alguna otra manera. Por lo tanto, el conocer a ese usuario, el tenerlo en cuenta, es muy importante. Por eso también diseñamos esta materia electiva teniendo en cuenta una vivienda que cada alumno pudiera acceder. Que pudiera acceder también a conocer al usuario, y pudiera desarrollar algo que nosotros denominamos monitoreo ambiental. Es un análisis bastante pormenorizado, desde aspectos bastante amplios hasta muy meticulosos. Nos lleva prácticamente no, 2 clases, que para un cuatrimestre es muchísimo, desarrollar lo que es el monitoreo. En toda esa etapa diagnóstica primera que los alumnos hacen, ahora les voy a mostrar un ejemplo, ese desarrollo del monitoreo permite entonces descubrir cuáles son las falencias que puede tener el edificio desde todo punto de vista. Una vez que estos aspectos son relevados, recién ahí el alumno puede hacer, digamos, después de que hace el diagnóstico, hace una propuesta, obviamente teniendo en cuenta todos los elementos posibles o todas las herramientas que tiene para poder mejorar esas condiciones. Vamos a ver algún ejemplo. Yo voy a mostrar solamente una síntesis de algún trabajo que tiene más que todo en cuenta, por ejemplo, la localización. Algunos trabajan en Mar del Plata o en su lugar de origen, donde puedan acercarse a su casa y hacer un análisis en ese lugar. Pensemos que cuando hablamos de diseño bioclimático y hablamos de sol, recién veíamos esto. Y muchas veces no tenemos la oportunidad de asolear muy bien nuestras casas, porque tenemos esas situaciones. Nuestras casas no están aisladas. Tenemos un entorno que generalmente no nos permite tener una situación ideal de diseño. Por lo tanto, tenemos que utilizar otro tipo de recursos que mejoren la calidad ambiental, pero obviamente no son todos esos principios los que podemos llegar a utilizar. Por eso es tan importante hacer ese previo análisis. Bien, el acercamiento al problema a través de las zonas bioambientales. Acá solamente se analiza la zona 4, que es donde está Mar del Plata, la subzona. ¿Sí? Bien, las pautas de diseño bioclimático, las que van referidas directamente a la subzona de Mar del Plata, y luego nos vamos acercando. Quiero aclarar que a nosotros siempre le decimos a los alumnos, las pautas, las recomendaciones de diseño que se dan en las normas IRAM son muy generales. Nosotros en el monitoreo que hemos desarrollado damos otras pautas de diseño que son un poquito más cercanas, más puntillosas, y creo que en las charlas que damos también se llevan mucha más información que les permiten operar de alguna manera en la realidad con otro tipo de argumentos. Bien. Acercamiento al problema, aquí empezamos también a verificar algunos aspectos que permiten entonces hacer este tipo de análisis, como verán, sobre las condiciones
en este caso de un edificio o de una vivienda, los consumos en algunos casos teóricos, porque al margen del consumo que pueda tener una vivienda, uno diría, ¿y están confortables? A veces consumen mucha cantidad de energía y aún así no se encuentran confortables dentro de la misma. Así que también es necesario siempre la relación con el usuario para detectar también este dato. Bien, aquí aparece una síntesis de lo que sería la propuesta. No solamente la propuesta desde el punto de vista del análisis de diseño, funcionalmente, sino también de todo lo que es el comportamiento en verano, en invierno, en etapas del año diferentes. Por eso el tema de controles, ¿no? Lo que nosotros llamamos controles, movibles, etcétera, también es importante tenerlos en cuenta. Y no está muy desarrollado el diseño de controles. Por lo menos no hemos visto argumentos de diseños muy grandes y creemos que los alumnos, por suerte, pueden llegar a hacerlo, por lo menos lo pueden llegar a realizar en la materia que nosotros damos. Todos los argumentos de lo que es iluminación, la casa sana tiene que ver con eso. Cuando uno tiene la suficiente iluminación natural, suficiente o excesiva también es malo, bueno, hay condiciones a tener en cuenta en ese sentido. Los criterios de diseño en este caso, no son solamente teóricos. Quiere decir, yo puedo decir, hablo de ganancia térmica, o hablo de inercia, o hablo de acumulación, o hablo de materiales que acumulan más energía térmica, o si tengo tal espesor, etc. Pero si no pienso en cómo va a funcionar esto, en qué momento va a funcionar, en qué va a pasar en el invierno y en qué va a pasar en el verano, porque así como yo acumulo mucha energía durante un momento, ¿qué pasa en el verano cuando eso se me recalentó? Por eso estoy hablando de controles, quiero decir. Sobre todo cuando estamos hablando de climas templados, donde tenemos las 12 estaciones. Todo esto es un tema de criterio. Muchas veces cuando estudiamos en la facultad, tenemos muchos conceptos teóricos. Y cuando tenemos que bajarlos a la práctica, esos conceptos teóricos en la reflexión se nos hacen bastante dificultosos llevarlos a la práctica. Y la creatividad, en realidad, que es aquello que nosotros tenemos adentro, nos puede dar la posibilidad de desarrollar respuestas mucho más simples, podríamos decir, mucho más eficientes y menos costosas de lo que pensamos. El tema es ponerse a pensarlas. Si uno no las tiene en cuenta, es lógico que no las solucione. Bien, aquí vemos algo de lo que tiene que ver con los controles. Y acá otra propuesta. Nosotros hablamos de tecnologías. Cuando hablaba de tecnologías hablamos de recursos y hablábamos de bioconstrucción. Nosotros desde hace un tiempo hemos armado un grupo con un grupo de compañeros en la facultad que se llama Arquinatural y estamos desarrollando una apuesta bastante fuerte a lo que es la arquitectura natural, bioclimática. En este sentido estamos investigando, estamos haciendo y estamos provocando de alguna forma una modificación en nuestra manera de pensar la arquitectura. Y nos están acompañando en este caso mucha más gente de la que pensábamos, sobre todo profesionales. Invito a todos aquellos que quieran conocer lo que estamos haciendo. Ahí está el banner de nuestro grupo. Y este es un poco
nuestro sentido, ¿no? Si no podemos curar un mundo herido, al menos podemos mitigar su dolor. Seguramente el análisis del recurso, que es lo que uno tiene, ya sea el recurso material como el recurso humano, es una apuesta que nosotros podemos hacer para desarrollar también la arquitectura. Es otra manera de hacer, es otro recurso, no es una cosa o la otra, son todas posibilidades. Bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Celeste Sicardi, yo estoy con mi estudio en la localidad de Pinamar, que es acá en la costa, todos deben conocer. Y bueno, estamos llevando adelante experiencias concretas de la sustentabilidad, tanto sea a escala clientes domiciliarios con obras, como también a escala urbana con la aplicación de estudios de impacto ambiental y propuestas de mitigación en la generación de nuevos loteos. En el caso particular de hoy, por el panel que estamos compartiendo, vamos a contar una experiencia concreta desde la aplicación práctica de todos estos criterios que bien estuvo explicando Adela, que obviamente yo, cuando ella contaba todo desde un lugar muy teórico y académico, digo, bueno, menos mal que yo no traje todo lo mismo, porque si no, seríamos que escucharían. Así que los principios son los mismos y hay una síntesis muy pequeña sobre algunas definiciones, como para que se entienda de qué estamos hablando. Después hay unos números que tienen que ver con la sustentabilidad en el mundo, las formas de certificar hoy la sustentabilidad. Y después está la experiencia concreta, que es un caso testigo en Pinamar, con el que les voy a contar un poquito algunas prácticas que se están llevando adelante en la obra concretamente, y alguna estadística de consumos energéticos que tiene que ver con el uso en esa obra, que tiene 1 año y medio de habitada, digamos. Bueno, creo que podemos desglosar la cuestión en estas dos definiciones que están interrelacionadas, o más bien una contempla a la otra. Los criterios bioclimáticos están apuntados a el uso racional de la energía dentro de la vivienda, desde nuestra óptica, y la arquitectura sustentable involucra y contiene a la bioclimatización, pero a su vez cuida el ambiente donde la obra va a estar emplazada. Cuando uno habla de ambiente, tiene que cambiar inmediatamente la forma de pensar la realidad, porque tiene que dejar de pensar linealmente, empezar a pensar de forma circular, como si estuviera tocando un didgeridoo, y comprender lo que es una teoría de sistema. Cualquier pieza que nosotros vamos a mover involucra indefectiblemente que haya un movimiento y que haya un proceso homeostático para que todo se vuelva a acomodar y se genere un nuevo orden. Eso es una condición que no podemos dejar de tener en cuenta cuando vamos a actuar ambientalmente. Entonces, nosotros creemos que la arquitectura sustentable contiene a los criterios bioclimáticos para operar en la realidad. Las áreas del diseño sustentable que se tienen en cuenta para llevar en la práctica concreta, las explicó también la colega, tienen que ver con una inspección muy exhaustiva del medio donde va a estar la obra. O sea, si bien los criterios de sustentabilidad pueden tener un valor universal en la teoría, cuando nosotros vamos a llevar la práctica concreta, tenemos que ser coherentes con el lugar donde vamos a hacer la práctica, ¿no? En todos lados, por ejemplo, yo no podría hacer una casa de barro en Pinamar que tengo arena, porque sería insustentable, porque la huella ecológica que genero en llevar la tierra ya estaría dándome punto negativo a mi ecuación, ¿no? El consumo del agua y todos los recursos, pero el agua fundamentalmente, y sobre todo en lugares como la costa, donde nosotros dependemos de un acuífero subterráneo que solo se recarga por infiltración de lluvia. La energía, la adecuación y la elección puntual de los materiales, justamente por lo de la casa sana que hablaba también Adela, y la calidad interior
en todas las etapas, proyecto, construcción y operación de la vivienda. Hay como distintos estadios, como la obra tiene los distintos estadios, también la forma de abordar la sustentabilidad en cada uno de los procesos que el arquitecto lleva adelante tiene sus matices. Perdón. Aquí, por ejemplo, antes de pensar a proyectar cualquier obra con estos criterios sustentables, yo tengo que apropiarme de consustanciarme con el lugar donde yo voy a hacer la intervención. Para esto tengo distintas cuestiones: estudiar el clima, estudiar la topografía. Por ahí la topografía en el lugar donde nosotros vivimos es sumamente importante porque los médanos tienen una función ambiental muy importante, que es esta del reservorio del acuífero de agua. Entonces, para nosotros, cuidar la topografía y adecuar las obras, además de que generan menos inversión en la puesta, porque cuando yo tengo que hacer menos movimiento de suelo y demás, tengo menor costo también en la obra. O sea, esto va a que si yo realmente estudio las cuestiones previas, voy a tener una menor inversión inicial para hacer la obra también, que es todo a favor en la ecuación final, ¿no? La composición ecosistémica, esto se dice, bueno, del ecosistema, cómo funciona donde yo voy a vivir. Ejemplo, hay una filmina que después explica cómo funciona el ecosistema donde nosotros tenemos que estar construyendo. Tienen que estudiar cómo está compuesto el ecosistema, cuáles son las funciones ambientales de los recursos que están soportando toda la urbanización, y esos son los ítems que se van a tener en cuenta. El paisaje, que siempre genera un valor agregado, sobre todo en las ciudades turísticas como la que yo también habito, tiene una importancia, además de tener funciones ambientales también, ¿no? Los árboles, como capturar las emisiones y demás. La disponibilidad hídrica y demás, que tendrá que ver también de dónde, si tengo que extraer agua, si la tengo de red, bueno, también depende de la envergadura de la obra eso, ¿no? Pero bueno, digamos, lo que están viendo ahí como una foto es un estudio geobiológico. Esto tiene que ver con que, bueno, la geobiología, no me voy a extender en esto, pero nos da pautas a nosotros de qué está pasando para abajo de la Tierra, o sea, dónde puede haber anomalías, dónde puede haber venas de aguas subterráneas, dónde puede haber nudos geopatógenos, que eso en la vertical ascendente puede traer problemas en la salud de los individuos que permanecen en esos sitios más de 4 horas. Entonces, en esto de apuntar también a que la casa esté implantada, teniendo en cuenta todos los criterios bioclimáticos, topografía, composición, ecosistema, paisaje, también la cuestión de la geobiología aporta como una restricción más a la hora del diseño. Por supuesto que las necesidades del cliente también, ¿no? Pero estamos teniendo por sentado que esto es todo lo que agregamos a lo que ya veníamos haciendo. En la parte, digamos, en la otra fase que tiene el arquitecto, que es empezar a pensar una respuesta formal en el diseño a partir de todas estas condicionantes previas, es como empezar a dar forma con todo este cuadro de necesidades que se le agregan a las necesidades que el cliente nos dice que necesita como lugar de habitar. O sea, nosotros vamos a dar una respuesta cualificada, formal, estética, que tenga que ver con los gustos del cliente, pero a su vez vamos a estar dándole el valor agregado que tiene que ver con generar una obra que le cumpla sus expectativas y que además colabore con la economía a largo plazo, que colabore indirectamente con todo el planeta porque va a ser una obra que emite menos dióxido de carbono, etcétera, etcétera. En la fase de construcción, nosotros tenemos que tener una dirección de obra que esté puntualizando el orden de la obra, la limpieza, la seguridad de la gente que trabaja, toda la parte de elección de los materiales. Acá tiene que ver con que yo voy a tener sumo cuidado en elegir el cemento que compro, la calidad, el uso racional del agua en la obra, el derroche, el tema de residuos de obra, el manejo de residuos de obra, que por lo general la gente cree que cuidando la limpieza de la obra puede cruzar y tirar todo al lote enfrente. Bueno, o sea, ese tipo de cuestiones, con lo cual nosotros solemos hacer como un pequeño manual que le vamos dando a los contratistas, ¿no? Para que se puedan manejar sin tener que estar actuando como un supervisor